Imagina despertar una mañana y descubrir que tienes otra vida. Puedes corregir todos esos errores que cometiste. Puedes conocer a personas que nunca conociste. Puedes tomar decisiones diferentes. Y sobre todo, puedes convertirte en alguien completamente distinto. Suena como el sueño perfecto, ¿no? Pero hay un problema. ¿Qué pasa si la persona que recibe esa oportunidad no la merece? Esta es la historia de Rudeus, un hombre que llegó al final de su primera vida completamente destruido y que después de morir recibió algo que ninguno de nosotros puede dar por sentado, la oportunidad de empezar de nuevo. Pero antes de convertirse en Rudeus Girat, era un hombre de 34 años. Había pasado gran parte de su vida aislado del mundo, sin trabajo, sin una vida que realmente quisiera vivir. Y después de años de alejarse de los demás, terminó llegando a un punto en el que prácticamente había abandonado su propia vida. Pero también había otra cosa: había cometido errores, y algunos eran difíciles de justificar. Por eso, cuando pienso en su segunda oportunidad, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué él? ¿Por qué alguien que había desperdiciado su vida recibió la oportunidad que millones de personas jamás tendrán? Hasta que un día ocurre algo inesperado. Rudeus sale de su casa después de muchísimo tiempo y en medio de una situación peligrosa intenta salvar a unos estudiantes. Ese momento termina con su primera vida, pero también comienza la segunda, porque cuando vuelve a abrir los ojos ya no está en su mundo, ya no tiene 34 años, ahora es un bebé, y aunque su cuerpo es completamente diferente, su mente sigue siendo la misma. Tiene todos los recuerdos de la persona que fue, y por primera vez tiene toda una vida por delante, y esta vez decide hacer algo diferente. Aprende, entrena, conoce el mundo, intenta aprovechar cada oportunidad, porque ahora tiene algo que antes había perdido: ganas de vivir. Pero aquí es donde esta historia se vuelve mucho más interesante, porque puedes cambiar de mundo, puedes cambiar de cuerpo, incluso puedes cambiar tu nombre, pero no puedes escapar de quién eres. Rudeus sigue teniendo los mismos pensamientos, las mismas inseguridades, los mismos defectos, y algunas partes de su personalidad siguen siendo bastante difíciles de aceptar. Por eso, su nueva vida no es una historia de redención instantánea, es mucho más incómoda que eso, porque tienes que ver a alguien intentar convertirse en una mejor persona, mientras todavía sigue siendo capaz de equivocarse, y eso hace que algunas veces quieras apoyarlo, y otras veces quieras preguntarte, ¿de verdad este hombre está cambiando? Pero algo sí empieza a cambiar. Rudeus conoce personas, personas que confían en él, personas que lo quieren, personas que empiezan a formar parte de su vida. Y esto es importante porque, por primera vez, tiene algo que perder. Cuando estaba solo podía destruir su propia vida y simplemente seguir adelante. Ahora no, ahora sus decisiones afectan a otras personas. Ahora puede perder a alguien, puede decepcionar a alguien, puede hacerle daño a alguien, y poco a poco empieza a entender algo que nunca había comprendido en su primera vida. Vivir no significa simplemente existir, significa tener algo que te importe lo suficiente como para querer protegerlo. Y esto es algo que me gusta mucho de su historia. Rudeus no recibe una vida perfecta, sigue sufriendo, sigue equivocándose, pierde personas, tiene miedo. Hay cosas que no puede controlar, porque una segunda oportunidad no significa que el mundo te deba algo, solo significa que todavía tienes la posibilidad de intentarlo, y creo que esa diferencia es enorme. Entonces llegamos a la pregunta que realmente me interesa. ¿Rudeus cambió? Yo diría que sí, pero no porque se haya convertido en una persona perfecta. Cambió porque ahora tiene motivos para seguir adelante, porque empezó a preocuparse por otras personas, porque empezó a valorar su propia vida, y porque cada vez que cae intenta levantarse de una manera diferente. Eso no borra su pasado, pero demuestra que su pasado tampoco tiene por qué decidir quién será para siempre. Y aún así, sigo sin saber si Rudeus merecía esa oportunidad. Tal vez no. Tal vez alguien como él no debería haber recibido la posibilidad de comenzar nuevamente, pero la recibió. Y eso me parece mucho más interesante que preguntarnos si la merecía, porque una vez que tienes una segunda oportunidad, la verdadera prueba empieza después.
porque nosotros también tenemos un pasado. Quizá no sea tan extremo como el de Rudeus, pero todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar, decisiones que tomamos mal, personas que perdimos, momentos en los que pensamos si pudiera volver atrás, pero no podemos. No tenemos la posibilidad de despertar en otro mundo con una vida completamente nueva. No podemos borrar nuestros errores, y quizá eso sea precisamente lo que hace que la historia de Rudeus sea tan interesante, porque podemos ver qué haríamos si tuviéramos aquello que nosotros no tenemos: otra oportunidad. Quizá Rudeus no merecía una segunda oportunidad, pero tuvo una, y al final creo que la pregunta más importante no es si alguien la merece, es qué decide hacer cuando finalmente la recibe, porque nosotros probablemente nunca podremos volver a empezar desde cero. No podemos cambiar quiénes fuimos, pero todavía podemos decidir quién queremos ser. Rudeus tuvo una segunda vida, nosotros solo tenemos esta, y quizá por eso deberíamos dejar de esperar una segunda oportunidad para empezar a cambiar. Y antes de terminar, quiero aclarar algo. Todo lo que dije en este video está basado únicamente en lo que hemos visto en el anime. No he leído la novela ni el manga, así que esto no pretende ser un análisis completo de Rudeus. Es simplemente mi opinión sobre el personaje a partir de lo que he visto en el anime.